Pulso Educativo, latiendo por la educación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saluda Alberto Sebastián. Hoy, 21 de junio, conversaremos sobre la educación media superior, también conocida como bachillerato o preparatoria. Hablaremos sobre los tipos de bachilleratos que hay, tendremos notas educativas más importantes de la semana y también conversaremos con un profesor que es un protagonista de este nivel educativo. Tendremos la recomendación bibliográfica del día de hoy. Y también ponemos a su disposición el teléfono en cabina, que es 55 30 15 14 25. Les repetimos el teléfono. 55 30 15 14 25. Para que nos manden sus mensajes, preguntas sobre la prepa, cómo les fue en la prepa, o si tienen alguna pregunta para nosotros o para nuestro profesor invitado. Y bueno, esto es Pulso Educativo, latiendo por la educación. No le cambien, empezamos. Some like money making, some like cars, and some like the houses with the rooftop spires, and some like the gossip about some rich sugar daddies. But me and my friends were like the golden brown honeys, and some like watching people living on TV. That's a little strange if you're asking me, cause I like to eat and laugh and play down. All these other things I know. Well, hello. Bien. Bueno, hoy es un día muy importante para todos. Es el tercer domingo de junio y celebramos a nuestros papás. Desde todo el equipo de Pulso Educativo les mandamos un gran abrazo a todos los papás, a todos nuestros viejos y no tan viejos. Gracias a ustedes, nosotros somos lo que somos y aprendimos la lección con la que nos educaron. Estamos aquí, gracias a ellos. Felicidades, papás. Hola, ¿qué tal, Alberto? Vamos a dar inicio con las noticias de esta semana. Empezamos con el día 16 de junio del 2015 en El Heraldo de Tabasco. El titular es: regresan normalistas a clases. Este lunes reanudaron clases alumnos de las escuelas normales de educación primaria y preescolar, luego de que ellos de octavo semestre tomaron las instalaciones el pasado jueves y viernes, exigiendo a la Secretaría de Educación el pago atrasado de las becas de apoyo para prácticas intensivas y de servicio social. La siguiente, el día 16, está en la jornada Claudio González en el energúmeno. A Claudio González le gusta presentarse como activista social, preocupado por la educación. Sin embargo, la actividad favorita en los últimos años del presidente de la organización patronal Mexicanos Primero es estigmatizar a los maestros, desacreditar la enseñanza pública e intimidar a quienes no se suspenden a las agendas y a sus deseos. La siguiente, del día 16, en Milenio, las redes de supervisores hacia la autonomía de gestión. El periodismo necesita inversión. Comparte este artículo utilizando los iconos de la página. La siguiente, del día 16, la jornada evaluación docente se aplicará llueva o truene. La frase de la semana, ¿verdad?, por Choaifed, quien afirmó ante empresarios de la evaluación docente que se aplicará en México así llueva o truene, y destacó que aquellos que piensan lo contrario ofenden al presidente Enrique Peña Nieto. El 17 de junio del 2015, en el Excelsior, llama Choaifed a gobernadores a asumir su responsabilidad para sancionar a maestros. El secretario de Educación Pública, Emilio Choaifed, afirmó que los gobernadores de los estados de donde provienen los maestros en paro deberán asumir su responsabilidad para sancionar a los docentes que no cumplen con sus funciones de dar clases. El día 17, en la jornada, Astillero, el museístico Choaifed. Emilio Choaifed es un político de museo, atado a los patrones de conducta del más viejo PRI. Con gran desparajo procesal y político, ocupa la silla del secretario federal de Educación Pública, despachando por encima los asuntos graves que en el ramo han contenido al peñismo, como los del Politécnico Nacional. Y por último, el día 17, en la jornada,
Aseguran haber concluido conflictos con normalistas de Cañada Honda. Chávez Rangel explicó que el lunes por la mañana un grupo de maestros de las escuelas normales del estado se presentaron en las instalaciones del instituto para entregar un pliego petitorio y de aclaración a algunos puntos sobre la ley del servicio profesional docente. Recuerden que todas estas notas las pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Voces Normalistas. Para Pulso Educativo, informó Adriana Enciso. Muchas gracias, Adriana. Efectivamente, esta semana estuvo igual plagada de otra réplica de la noticia de que se reanuda la evaluación docente. Bueno, ahorita lo vamos a estar comentando y pues agradecemos mucho la actualidad educativa que nos traes. Y bueno, seguimos en Pulso Educativo. No le cambien, viene la entrevista. ¿Qué tal? Bueno, tenemos la dicha de contar con el profesor Juan David Jerónimo Sánchez, que trabaja en una preparatoria. Nos comenta en dónde se encuentra su preparatoria, maestro. Hola Alberto, buenas tardes a toda la gente que es tus radioescuchas. Trabajo en la preparatoria oficial número 22, o EPO 22, en San Pedro Atzompa, municipio de Tecámac. Muy bien, maestro, ¿usted qué preparación tuvo para llegar a ser profesor? Bueno, digamos que yo llegué por accidente a la educación porque estaba en el Instituto Nacional de Bellas Artes cuando recibí la invitación para comenzar a trabajar en la Normal de Tecámac dando clases de danza. Posteriormente me fui a la Normal Superior, hice una licenciatura en Educación Media en el área de español, tengo maestría en Ciencias de la Educación y hoy día tengo concluido mi doctorado en Ciencias de la Educación. Muy bien, una preparación muy extensa y bueno, ahorita vamos a hacer algunos planteamientos sobre la educación media superior. Nosotros conocemos, ha tenido algunas variaciones antes de este último sistema de bachillerato. Existían bachilleratos afines a una carrera. Había bachillerato pedagógico, bachillerato físico-matemático, habían algunas especialidades para ciencias naturales, para ciencias sociales, pero entonces se unificó y ahorita tenemos un solo bachillerato, pero con diferentes tipos de instituciones. En este caso, ¿qué tipo de institución es en la que usted trabaja, maestro? Bueno, Media Superior adquirió nuevas modalidades, en este caso es bachillerato, pertenecen al Sistema Nacional de Bachillerato, es decir que todas las preparatorias o todo el nivel medio superior tiene un perfil, un tronco común en particular. Bien, y entonces hay algunas que son, por ejemplo, técnicas y otras que son muchísimo más generales, como nosotros lo podemos apreciar en las prepas generales, donde solamente se ven las asignaturas, y hay otras que tienen como los centros de bachilleratos tecnológicos, que ya, además del bachillerato, sacan una carrera técnica. Así es, digamos que son las dos modalidades que tiene precisamente el Sistema Nacional de Bachillerato. La diferencia entre los bachilleratos tecnológicos y las preparatorias oficiales es que los que terminan bachillerato tecnológico concluyen con una carrera técnica, aunque en realidad todos tienen el mismo tronco común, y eso les permite navegar de una institución a otra si así lo requirieran. Sí, ya sea ejercer su carrera técnica o entrar de una vez a educación superior. ¿Esta institución en donde laboras, de qué perfil es? Pertenece a las escuelas preparatorias oficiales del Estado de México, entonces todas las EPO del Estado de México tienen el mismo perfil, el tronco común. Uh-huh. Bien. Okay. Lo cual supongo les permitiría transitar más fácil a la educación superior con un bachillerato general, algo así. En realidad tiene las mismas opciones un joven que transita por bachillerato tecnológico que por preparatorias oficiales, es el mismo tronco común. Depende mucho de la condición del mismo alumno, ¿no? Es decir, cómo se ha preocupado por prepararse para poder ingresar
al sistema superior. La diferencia en realidad entre estos dos subsistemas es que si el joven decide incorporarse al ámbito laboral, de bachillerato tecnológico puede incorporarse a trabajar y entonces ya lleva un perfil específico en ese sentido. Ese es un plus, pero en todo caso la carrera técnica iría en detrimento de la calidad del tronco común del que habla, maestro. No tienen la misma carga en el asunto del tronco común. La diferencia es que estos jóvenes de bachillerato tecnológico cubren una tecnología. Al cubrir esta tecnología, bueno, pues tienen otras, digamos que otros beneficios, en el sentido de que si deciden después de que termine su media superior ya no continuar con la formación universitaria, bueno, pues ellos de alguna manera pueden tener mejores posibilidades para incorporarse al ámbito laboral. Ok, hace rato hablábamos esto del tronco común. En 2008 se pone en marcha el acuerdo 442 por el que se establece un marco curricular común y forma parte especial o fundamental de la reforma en educación media superior. Nos gustaría que nos platicaras cómo ha cambiado tu actividad como docente a partir de la implementación de esta reforma en educación superior. ¿Han habido cambios? ¿No han habido cambios? ¿Tú qué nos dices? Yo ingresé al sistema educativo de preparatorias oficiales en el año de 1992. Ha habido una grande cantidad de movimientos, reformas. Cada gobernador llegaba con su propio plan de trabajo. Sin embargo, a partir del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando se publica el acuerdo 442, en el cual especifica que tendrá que formularse o formarse un sistema nacional de bachillerato, se reforma esta situación. Dos cosas rescatables de este acuerdo 442. Uno sería elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, y otro sería que se logre el libre tránsito de los estudiantes entre subsistemas. Habría que recordar que un joven que estaba en CBTs no tenía el mismo tronco común que un joven de preparatorias oficiales. Incluso entre estados no era la misma situación. Si un joven por alguna necesidad tenía que mudarse de un estado de la República a otro, la tira de materias era totalmente diferente entre una y otra. En ese sentido, bueno, pues precisamente el acuerdo 442 tiene que ver con que haya un tronco común y los jóvenes puedan transitar libremente de estado a estado o de subsistema a subsistema. Y esta implementación, este cambio curricular de unificar el bachillerato, ¿tuvo implicaciones para la evaluación? ¿La evaluación docente? No, para la evaluación de los chicos. La evaluación de los chicos. Considero que no, en realidad teníamos 3 evaluaciones, ha habido algunas modificaciones, por ejemplo, hoy día tenemos 2 evaluaciones, eso probablemente garantice que el joven padezca menos con el asunto de las calificaciones, si es que así lo pudiéramos notar, ¿no? Pero en realidad el joven tendría que preocuparse todo el tiempo por su calificación, ¿no? Estar al pendiente en ese sentido. Bien. Ahora, ya que tocamos el tema de los alumnos, ¿cómo ha impactado? ¿Tú crees que haya impactado en la formación de los estudiantes la reforma? Es complicado. Yo quisiera hablar desde mi propio postulado y no al contestar no golpear probablemente a mis compañeros docentes, ¿no? Yo creo que el profesor es un agente de cambio y en ese sentido tendríamos que estar como los médicos en constante actualización. Los maestros son agentes de cambio y por consiguiente tendríamos que estar en todo momento preparándonos, leyendo libros, asistiendo a conferencias, talleres, ponencias, simposios, ser participante en distintos cursos, estudiar maestría, doctorado, otras licenciaturas, siempre traer un libro a la mano. Ese sería el verdadero agente de cambio en cuanto al docente. En cuanto a las necesidades de los jóvenes, tienen una gran cantidad de problemas que pueden ser multifactoriales en el asunto de si cambian o modifican sus estructuras o no. Eso depende mucho de muchas cosas, ¿no? Hay muchos patrones en ese sentido. Bien, ahorita se me ocurre pensar en un libro que es de Inés Lozano, que se llama Normalistas contra Universitarios o Técnicos contra Rudos. En ese libro se hace un contraste entre la formación universitaria y formación normalista para el caso de educación secundaria.
¿Cómo está esta convivencia de personas profesionales con dos trayectorias diferentes en media superior? Hay una grande, bueno, ya que sí podría ser un grande choque de procesos formativos. Primero porque los normalistas consideramos que somos los únicos aptos para impartir las sesiones, ¿no? Ajá. Que tenemos formación pedagógica, psicopedagógica, entre algunas otras cosas. En tanto que la gente que proviene de universidades y está dando clases en el sistema, consideramos que no recibió o no ha recibido la formación pedagógica o psicopedagógica y que no es apto. Sin embargo, en media superior hay esta condicionante, y es que la mayoría de la gente que se encuentra inmersa en el sistema, pues en su mayoría son universitarios. Sí, en este caso es por eso la pregunta, porque ahí está como en un 50 y 50%, más o menos distribuida la carga de los profesores. Yo creo que no, debe ser mayor la carga de profesores universitarios en bien. media superior y superior. Ajá, adelante. A ver, es que a mí me llama la atención porque es distinto de lo que sucede en educación básica, ¿no? ¿Tú a qué crees que se deba esta diferencia? Bueno, la educación básica por lo general ha estado resguardada a profesores de formación normal. Sin embargo, en educación media superior ya hablamos de los procesos o los perfiles de los propios profesores. Hablamos de que las normales, bueno, egresan en las instituciones de normal superior, sí, específicamente con algunos perfiles, pero para dar materias en particular se requiere de químicos, físicos, ingenieros en computación, en sistemas, etcétera. Ahí la diferencia, ¿no? Sí, porque el conocimiento que se trabaja en media superior ya tiene una mayor profundidad, que ocupa como base lo que nosotros hacemos en básica, pero ya tiene que ser algo más especializado, ¿no? Bueno, ¿continuamos? Perfecto. Ahora, hablemos de una de las partes centrales de la reforma integral en educación media superior, y son las tutorías. ¿Participas en lo particular en el programa de tutorías y nos podrías explicar cuáles son las actividades fundamentales o centrales? Educación Media Superior implementó el programa de tutorías. En ello, algunos maestros son comisionados para trabajar con grupos en particular. Este programa de tutorías tiene que detectar, el profesor que es tutor del grupo junto con el orientador a cargo, tendrán que detectar las debilidades que tienen cada uno de los jóvenes en este sentido, y poder ayudar de manera particular. Los profesores, insisto yo mucho en este rubro, no son todólogos. Entonces, habrá profesores que sean especialistas, por ejemplo, en el área de español, pero que tienen deficiencias en el área matemática y no pueden ayudar así a sus alumnos tutorados. Es por ello que es necesario que este profesor sea gestor con el profesor que trabaja el área matemática para que pueda brindar algunos ejercicios o brindar alguna parte de su tiempo que tiene libre para poder dar algunas asesorías particulares con sus jóvenes alumnos. Ahorita que mencionas tiempo, ¿tiene una implicación, una remuneración la tutoría? ¿O cómo es la selección del profesor tutor? ¿En función del perfil o de su voluntad o del tiempo, el contrato? Explícanos. Hay una asignación aquí de comisión, vamos a llamarle. Es una comisión de parte de la dirección, dice tú y tú, aunque aquí hay una problemática difícil de resolver, porque por ejemplo hay algunos profesores que tienen 2 horas frente a grupo, ¿no? Por ejemplo, lo ven 2 horas con una materia como habilidades del pensamiento o gestión del conocimiento, ¿no? Entonces tienen 2 horas con ese grupo a la semana y le dejan ese grupo tutorado, y la tutoría requiere cuando menos de 5 horas a la semana. Es complicado porque no hay una remuneración efectivamente. Aquí de verdad considero yo que tendría que ser el amor que le tiene uno a la profesión docente, ¿no? Para poder trabajar en ese rubro. Sí, bueno, a nosotros en nuestra emisión anterior, en el programa de hace 8 días, hablábamos de un libro del INE que se llama La tutoría en educación secundaria, y habla de estas inconsistencias que me parece que son muy, muy similares en educación media superior. Bien, ahora, en términos generales, tú como docente de educación media, ¿cuáles consideras que son los principales problemas de este nivel educativo? Yo creo en términos generales que en México el problema educativo se ha confundido, se ha desvirtuado. Hemos confundido los fines con los medios.
Una tableta, por ejemplo, en educación primaria no resuelve la necesidad educativa del joven. Vamos, yo conozco muchos jovencitos o niños que tienen una tableta que les proporcionaron o les brindaron, y la verdad es que no han leído un solo libro de los que aparecen en la base de datos de la tableta. Incluso el profesor no puede acompañar al niño a su casa para ver qué es lo que hace con esta tecnología. Es el mismo padre de familia incluso quien le ayuda al hijo a descargar juegos y le pide que los comparta con él. En realidad acontece lo que como con las aulas virtuales, ¿no? Que se instalaron incluso en escuelas que no tenían ni siquiera energía eléctrica. Lo mismo nos acontece a nosotros en este sentido. Vamos, educación media superior se incorporó a la educación básica obligatoria. Vamos, pasamos de un sistema que tenía 9 grados académicos a uno que tiene 12 grados, equiparado con sistemas educativos como Estados Unidos, Canadá y algunas otras nacionalidades. Sin embargo, eso no garantiza que nuestros jóvenes se conserven en las escuelas. Vamos, no garantiza que concluyan educación media, porque además habría que retomar que una característica de la educación o de la sociedad en su conjunto es que las escuelas son los medios por los cuales se transmite la cultura, y en realidad no tenemos una cultura formada en el ámbito del querer aprender constantemente, ¿no? Bien, bueno, aprovecho un inter para leer un mensaje que nos llegó. Mandan saludos y nos dicen que ya nos escucha. Mandan saludos al equipo de Redes Normalistas Trabajando. Muchísimas gracias. Le mandamos un mensaje a Cecilia Jara, que hoy es su cumpleaños, y dice que ya nos escucha en internet. Vamos a revisar, es un problema técnico, pero bueno, continuamos con la entrevista. A ver, ¿nos tienes una recomendación, no, Alberto? Sí, vamos a trabajar con el libro que estamos recomendando para el día de hoy. Es un libro del INE, otra vez, estamos recomendando muchos libros del INE. Este libro en particular se llama Caminos Desiguales, Trayectorias Educativas y Laborales de los Jóvenes en la Ciudad de México. En este libro, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en la presentación y platicar con los autores. Específicamente está editado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El libro está en línea en la página del instituto, pero ¿cuáles son los temas centrales que abordan en este libro, Humberto? Bien, creo que hace rato Juan tocó un tema importante y al cual es un tema también central en el libro, sobre muchos lo llaman abandono, otros lo dicen deserción, pero este libro lo maneja en términos de desafiliación escolar, ¿no? Porque dicen, no es deserción, eso aplica para los ámbitos militares, ¿no? Tampoco abandono, porque dicen, ¿quién abandona? ¿El alumno abandona la escuela o la escuela abandona al alumno? ¿No? Entonces, prefieren un término quizás diferente y no sé si neutro, pero le llaman desafiliación. O más eufemístico, o tal más vez. Eufemístico, tal vez, porque sí, sabes que en el ámbito educativo estamos llenos de eufemismos. Pero bueno, quizás para cerrar sería importante, Juan, que nos hablaras un poco sobre tu experiencia con este problema de la desafiliación en educación media. Mi trabajo de investigación doctoral tiene que ver precisamente con esta situación de la reprobación y la deserción. Es un problema multifactorial, hablando de lo económico, hablando de los problemas que tienen los mismos jóvenes en su contexto, hablando de drogadicción, alcoholismo, embarazos a temprana edad, problemas económicos, entre muchas otras cosas. Sin embargo, considero que el fracaso de la educación en México, como lo dice Eduardo Ander en su libro de Fracaso de la Educación en México, no es necesariamente responsabilidad del docente, es una responsabilidad tripartita entre la sociedad en su conjunto, hablando de que todos somos responsables de cómo educamos a nuestros hijos, la familia y desde luego los docentes. Considero que esta situación responde a una problemática de más de 5 décadas ya de malas decisiones de administración pública, ¿no? Sí, reconocemos mucho esa parte del análisis de la deserción que ha sido asociada a la matriculación. Ya implica un acercamiento como a una educación de calidad cuando todavía falta otro brecho por andar. En el caso de los problemas que tenemos en educación superior, en educación media superior, tienen que ver con la saturación,
que hay muchas instituciones de educación básica, públicas, particulares, y al final, pensando en el proceso de Comipems, hay unas cuantas que están acaparando a esta demanda que llega. Entonces es un problema sistémico, tiene que ver sí con la cantidad de población, con el número de ofertas que se dan en educación media superior, pero entonces tiene que ver también esto mucho con, y también tal vez esté asociado con el número de alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en promedio en la escuela en donde trabaja, maestro? Tenemos una escuela de doble turno con 15 grupos, 5 por grado en ambos turnos. Eso nos da un total aproximadamente como de 1,280 alumnos en la escuela. ¿Y en un grupo, qué promedio de alumnos hay? Cuando nos llegan los grupos asignados por el Comipems, nos llegan grupos de 50, 55. Aunque en este asunto de libre tránsito, si no éramos opción para los jóvenes, pueden solicitar sus cambios. Recordemos que eso permite ahora precisamente el acuerdo 442, ¿no? Que el joven se mueva. Entonces, cuando termina el ciclo escolar, pues ya contamos con 8, 10 o hasta 15 jóvenes menos por grupo, ¿no? ¿Eso no lo asociamos con la desafiliación? No necesariamente, porque aunque sí hay reprobación, por ejemplo, hay muchos estudios que dicen que nuestros jóvenes en media superior, el 80% cuando menos reprueba una materia por grado académico. Si a eso le agregamos el asunto de la deserción, de cada 100 jóvenes que ingresan a media superior terminan 50, ¿no? Sí, claro, y parte importante también del libro que comentábamos hace rato es que no necesariamente los jóvenes que interrumpen sus estudios abandonan, ¿no? o quedan totalmente desafiliados. Regresan en algún momento. Ahí en ese sentido, por ejemplo, los jóvenes pueden generar sus bajas temporales, ¿no? Sí. Es decir, se pueden ausentar de la escuela durante 6 meses o un año, si es por recurso económico o porque tiene materias reprobadas, porque incluso eso permite también el asunto de libre tránsito, ¿no? Que el joven se lleve sus materias reprobadas a otra institución y ahí las regularice, ¿no? Porque esa es otra parte de la normatividad, no puede mantenerse en la escuela con más de 4 materias reprobadas. Sí, lo que estaría interesante revisar es si pueden reinscribirse en esa misma institución cuando no es una baja temporal. Si es baja temporal, por alguna necesidad del joven, vamos, que no es por materias reprobadas, él puede regresar a la institución, pero si es porque tiene más de 4 materias reprobadas, tiene que transitar a otra escuela que le permita el espacio. Sí, digamos que normativamente hay ciertas limitantes. Claro, bien, y me gustaría agregar también algunas cifras, ¿no?, que nos reportan los datos oficiales y nos dicen que actualmente en el ciclo escolar 2014-2015 tenemos cerca de 5 millones de estudiantes en educación media superior frente a 392,000 profesores. O sea, hagamos la cuenta rápidamente y pues vemos que también está un poco saturado el número de alumnos por profesor. Estudios serios indican que lo adecuado dentro de lo pedagógico sería tener aulas con 20, 25 jóvenes atendiendo. Sin embargo, cuando hablas de la saturación de grupos de 50, 55 alumnos, pues es lo que ha permitido en sí el gobierno federal, ¿no? Sí, de hecho el panorama pedagógico sobre el cual está inscrito el plan de estudios de cada nivel tiene definitivamente una base destinada para grupos de 20, 25 alumnos, no para el doble. Entonces ahí es en donde se duplica el trabajo que tiene que hacer el profesor y entonces todas las condiciones institucionales pues vienen a convertirse en problemáticas. Un último comentario, ya se nos acabó el tiempo. Ya nada más para cerrar. También me gustaría agregar que obviamente no todas las escuelas están saturadas, ¿no? Hay algunas en donde se concentra un número importante de alumnos, ¿no? Y otras que están muy descuidadas y no dudo que haya grupos menores o cercanos a 10 por salón, ¿no? Entonces es importante que también dimensionemos esto de la concentración. Sí, algo que decía justamente en el libro que les recomendamos, Patricio Solís lo menciona como una desigualdad horizontal, que son el mismo nivel educativo, pero tiene ciertos, mayor preferencia. Pensemos en la prepa Boca 3 de aquí de Ecatepec del Poli, prepa 9 de la UNAM, o cualquier prepa oficial, o una prepa con carrera técnica, tiene un diferente grado de demanda.
Maestro, un último comentario. Bueno, en eso que vienes comentando tiene que ver con la situación personal de los jóvenes. Vamos, nuestro propio trabajo nos va recomendando. Ese es el asunto de la demanda, ¿no? Si las escuelas son muy demandadas es probablemente porque el trabajo que se viene desarrollando dentro de esas instituciones ha sido muy bueno y los mismos jóvenes recomiendan a las instituciones y es por ello que se saturan. Sí, incluso ahí los chicos a la hora de estar registrándose en Comipems para ingresar a la prepa, están asumiéndolo desde una visión, desde una mirada prospectiva. Ellos ya ven que vienen 3 años de prepa, pero ya quieren entrar a una carrera y a una institución de educación superior de calidad, como puede ser el Poli, como puede ser la UNAM. Entonces, bueno, esto nos explica en términos generales, dimos una mirada hacia la educación media superior. Agradecemos mucho la presencia del profesor Juan David Jerónimo Sánchez y también de nuestro compañero José Humberto González Reyes. Yo soy Alberto Sebastián, se despide de ustedes, esto fue Pulso Educativo. Recuerden que la educación es un acto de esperanza. La práctica educativa borra la línea que separa al presente del futuro. Con educación, en todo momento, los sueños se vuelven realidad. Buenas tardes.